Buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados alumnos. Buenas tardes. A ver. Buenas tardes, señorita Edith Mamani, que está hablando por el chat también. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita. Vamos a iniciar nuestra sesión de clase correspondiente al día de hoy, martes 16. Estamos en la segunda semana. Entonces vamos a empezar revisando de una vez la presentación. Voy a compartir con ustedes la presentación. Vamos a ver la parte teórica y si no se lo alcanza el tiempo, algunos ejercicios prácticos, ¿no? Vamos a revisar entonces la presentación. Voy a compartir con ustedes lo que nos corresponde al día de hoy. Muy rápidamente, revisar la parte más importante. Hoy día nos toca ver campo eléctrico. Gracias por los saludos. Quispe, buenas tardes. Muy bien, vamos avanzando. Y compartirlo igual que la vez pasada. No voy a ampliarlo, ¿no? Simplemente en la forma que lo tenemos. Compartir pantalla. Nos vamos al PowerPoint, ¿no? Imagino que ya lo están viendo ustedes. Sí, entonces voy a dejar de compartir mi cámara, ¿no? Vamos de frente a la diapositiva. Entonces el día de hoy nos toca ver campo eléctrico, ¿no? Este es el concepto de campo eléctrico. Bueno, aquí hay ustedes ven ahí en la imagen, pues lo que habíamos visto hasta la clase anterior, la interacción entre dos cargas puntuales, y vimos también entre varias cargas puntuales, ¿no? Cómo se podía calcular la fuerza entre varias cargas puntuales. Aquí en esta imagen hay dos cargas, una positiva y una negativa, ¿no? Y hay unas líneas entre ellas, ¿no? Unas líneas dibujadas. Más adelante vamos a ver que estas líneas se llaman líneas de campo eléctrico. Aunque aquí no están, digamos, exactamente dibujadas como uno quisiera, ¿no? Porque parece que estuvieran también un poco en el espacio tridimensional y hay aparentemente hay un cruce de líneas. Más adelante vamos a ver que estas líneas no se deben cruzar, ¿no? Lo que pasa es que acá parece que está dibujada como en el espacio tridimensional, ¿no? En todo el espacio. Pero lo que tendríamos que ver cuál es el concepto de campo eléctrico, ¿no? El concepto de campo eléctrico, ¿no? Es primero el concepto y después vemos su definición, o sea, cómo lo definimos matemáticamente y cuáles son sus unidades físicas, ¿no? Unidades físicas. Entonces, cuando vimos en la clase anterior, dijimos que entre estas dos cargas, por ejemplo, había fuerza de interacción, ¿no? Si esta es positiva y negativa, entre ellos había fuerza de atracción. Si las dos eran positivas, fuerza de repulsión, y si las dos eran negativas, también fuerza de repulsión. Pero la pregunta es cómo esta carga de acá siente esa acción, ¿no? Que ejerce esta sobre esta, o al revés, cómo esta carga de aquí, la positiva, siente esa acción que ejerce esta sobre esta. Se dice entonces que lo que sucede es que cada carga eléctrica crea su campo, o sea, alrededor crea un campo eléctrico, ¿no? Sí, su campo eléctrico, donde ésta deja sentir su efecto o su acción. Entonces, como esta carga crea su campo eléctrico, al colocarse esta carga negativa dentro del campo eléctrico de la otra carga positiva, va a sentir una acción. ¿Cuál es esa acción? Esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que vimos, fuerza de Coulomb, entonces esa fuerza está apareciendo porque esta se colocó dentro del campo de esta carga. Y lo mismo va a ocurrir en forma reflexiva o al contrario, ¿no? ¿Qué sucede? La carga negativa también crea su campo. O sea, toda carga crea su campo eléctrico, a su alrededor, crea su campo eléctrico. Y lo que sucede es que esta carga positiva se colocó dentro del campo eléctrico de la carga negativa. Entonces, ese campo ejerce una acción sobre esta carga. ¿Cuál es esa acción? Va a ejercer una fuerza, ¿no? Una fuerza en una determinada dirección. Entonces, lo que tenemos que tener ahorita en mente es que toda carga crea un campo eléctrico, ¿no? Y vamos a ver una definición, ¿no? Después vamos a ver una definición. Entonces, voy a encender mi cámara un momento. Y vamos a repetir lo que les he dicho.
¿no? Les he dicho, pero de forma un poco más visual, digamos, ¿no? Para ver la parte teórica. Entonces, cuando vimos Coulomb, la fuerza de interacción entre dos cargas, fuerza de repulsión, vamos a suponer que las dos son positivas, entonces hay fuerza de repulsión, ¿no? La pregunta era, pero ¿por qué este siente acción de la que ejerce esta carga sobre esta? O al revés, ¿no? ¿Por qué este siente la acción de esta sobre esta? Entonces lo que sucede, acabamos de decir, es que toda carga eléctrica crea su campo alrededor, ¿no? O sea, alrededor acá hay un campo eléctrico de esta carga, donde este va a hacer sentir su efecto, ¿no? Ya el espacio tiene una nueva propiedad, ¿no? Aparece un campo eléctrico. Entonces, si yo coloco otra carga dentro de ese campo eléctrico, fíjense, voy a retirar la carga esta de acá, la voy a retirar, la estoy retirando, no tan lejos, la he puesto a un lado, vamos a suponer que está a un costado, ¿no? Pero no, ahorita ustedes no la ven, pero su campo sí está acá, su campo está acá, ¿no? Porque esta carga está creando el campo, su campo. Entonces, esta la hemos colocado dentro de un campo eléctrico. ¿Quién ha creado ese campo eléctrico? La otra carga. Entonces, al estar esta carga dentro de un campo eléctrico, siente un efecto, siente una fuerza eléctrica. Va a depender de la dirección de ese campo eléctrico. Si esta carga es positiva y el campo eléctrico está hacia allá, va a ser una fuerza hacia allá. Entonces, ya vamos a tener una idea del campo eléctrico, ¿no? Hay una idea del campo eléctrico. Entonces, cuando yo coloco una carga dentro de un campo eléctrico, entonces se va a ejercer una fuerza. ¿Okay? Se va a ejercer una fuerza. Entonces voy a traer nuevamente, esta carga está dentro del campo eléctrico de la otra, ¿no? La voy a traer nuevamente la otra. Ahí está, ¿no? Esta carga ejerció un campo sobre esto. Pero sobre esta carga también hay una fuerza. ¿Por qué? Porque está dentro del campo de esta, ¿no es cierto? Está dentro del campo de esta. Yo la puedo retirar, está un poco más lejos, pero sigue teniendo su campo, ¿no? El campo sigue estando acá, el campo de la otra carga. Entonces, esta está bajo la acción del campo de la otra carga. Ese es el concepto de campo eléctrico, entonces, ¿no? Si yo conozco el campo eléctrico en un punto del espacio, ¿no? Puedo calcular la fuerza sobre esa carga. Entonces, ahora va a venir la definición, ¿no? Entonces, va a venir la definición de campo eléctrico. Ya tengo mi concepto. El campo eléctrico es el espacio que rodea una carga donde ésta deja sentir su efecto, ¿cierto? Toda carga tiene su campo eléctrico. Las cargas negativas también crean su campo eléctrico. Pero si el campo eléctrico es un vector, ¿no? Cuando dibujemos, la carga positiva crea un campo eléctrico en una dirección y la carga negativa crea como vector un campo eléctrico en otra dirección. Esa va a ser la única diferencia, ¿no? Esa va a ser la única diferencia. Entonces, ahora, ¿cómo voy a definir el campo eléctrico? Vamos a la definición, el concepto. Ya esta es la parte física. Se define el campo eléctrico en un punto del espacio como la fuerza, ¿sí?, que actuaría sobre una carga de prueba positiva colocada en dicho punto, dividido entre la magnitud de la carga de prueba. Voy a repetirlo lentamente para que capten el concepto. Ya esta es la definición. Se define, estamos acá en el espacio, ¿no? Entonces vamos en el espacio. Entonces yo quiero definir si es que el campo eléctrico en este punto aquí. No hay ninguna carga. Recuerden que el campo eléctrico, para que haya campo eléctrico en un punto, no es necesario que haya carga en ese punto. La carga está en otro lado, ¿no? La carga está acá, la carga crea el campo, ¿no? Entonces acá tenemos este punto donde hay un campo. ¿Cómo defino yo el valor del campo? Se define el campo eléctrico en un punto del espacio como la fuerza Newton, ¿cierto?, que actuaría sobre una carga de prueba positiva, ahí está en la definición, positiva, colocada en dicho punto, dividida entre la magnitud de la carga de prueba. Entonces, la carga de prueba normalmente es una carga, en este caso por la definición tiene que ser positiva, pero es una carga muy pequeñita en valor, ¿no? Tiene que ser bien pequeñita, como decir que tiende a cero. ¿Por qué? Para no distorsionar el campo que estamos estudiando. Por ejemplo, esta carga crea un campo, ¿no? Crea su campo alrededor. Pero yo quiero evaluar el campo aquí en este punto. ¿Cómo quiero evaluar que pongo una carga de prueba? Esa carga de prueba es muy pequeñita. Entonces, va a ser la definición de fuerza que actúa sobre la carga de prueba y dividida entre la magnitud de la carga de prueba. O sea, es fuerza entre carga. De la manera más sencilla es fuerza entre carga. O sea, fuerza por unidad de carga. Fuerza entre unidad de carga. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? Newton. ¿Cuál es la unidad de la carga? Coulomb. O sea que el campo eléctrico se mide en Newton sobre Coulomb. ¿Bien? Newton sobre Coulomb, acuérdense bien. La fuerza se mide en Newton. La fuerza de Coulomb que hemos visto, la fuerza eléctrica, se mide en Newton. Pero el campo eléctrico se mide en Newton sobre Coulomb. Entonces, ¿para qué nos va a servir el campo eléctrico?
El conocer el campo eléctrico en un punto del espacio, por ejemplo, estamos acá, está en el ambiente, yo estoy en este salón, o ustedes están en su salón, en su sala ahí, ¿no? Su habitación. Entonces, vamos a suponer que están ahí, y el campo eléctrico en un punto ahí de su salón vale 3 newtons sobre Coulomb, porque yo sé que la unidad es newton sobre Coulomb. Yo sé que el campo eléctrico aquí en este punto vale 3 newtons sobre Coulomb. ¿Qué significa eso? Aquí no hay ninguna carga, no hay nada, solamente tengo el espacio y sé que el campo vale aquí, hay un campo eléctrico creado por alguna otra carga o un conjunto de cargas que está en otro lado, que vale 3 newtons sobre Coulomb. Por ahora me voy a olvidar de la dirección, ¿ah? Pero va a tener una dirección. 3 newtons sobre Coulomb. ¿Qué significa eso? Que por cada Coulomb que yo coloque ahí, la fuerza que va a actuar es 3 newtons. Entonces, si yo traigo una carga, cualquier carga, Q, y la coloco ahí, y esta carga vale 2 Coulomb, o sea, traigo una carga de 2 Coulomb y la coloco en ese punto donde yo sé que el campo es 3 newtons sobre Coulomb, o sea, el campo ahí es 3 newtons sobre Coulomb, no hay carga, pero traigo una carga de 2 Coulomb. Entonces, ¿alguien me puede decir qué fuerza actuaría sobre esa carga en ese campo, en ese punto? ¿Cuál sería la fuerza eléctrica que actuaría sobre esa carga? A ver si alguien más o menos ya entendió. Miren, ¿eh? Repito para que se den cuenta. Voy a sacar la carga. En este punto, el campo eléctrico vale 3 newton sobre Coulomb. Ya me está diciendo, 3 newton por cada Coulomb, ¿no? Ahora voy a traer una carga de 2 Coulomb y la coloco ahí, en ese punto, donde el campo vale 3 newton sobre Coulomb, pero esta carga es 2 Coulomb. ¿Cuánto vale la fuerza que actúa sobre esa carga? 6 Newton. Exacto, 6 newton. Esa es la idea de campo eléctrico. 6 newton. Muy bien. ¿Quién participó? ¿Me da su apellido, por favor? Voy a comenzar a anotar. Yo, profesor Frías Correa. Frías. Vamos a comenzar a anotar ya. Frías. Entonces, Frías Correa. ¿Ok? Vamos a anotar por acá. Sí. Acá vamos a anotar. Frías Correa. Muy bien, Frías, ¿no? Esa es la idea del campo eléctrico, ¿no? Para eso nos va a servir. Entonces, con campo eléctrico yo voy a poder calcular fuerzas, ¿no? Ahora usted lo ha calculado solamente en magnitud, pero si me decían que el campo eléctrico en ese punto tenía esta dirección hacia allá, y como esta carga es positiva, la fuerza también va a estar hacia allá, ¿no? Si me decían que el campo eléctrico estaba hacia allá, pero ponían la carga negativa, entonces la fuerza era para el otro lado. Lo único que va a cambiar, ¿no? Por el signo menos de la carga. ¿Ok? Pero esa es la idea. Y ese es el concepto. Entonces vamos a avanzar, ¿no? Listo, eso es lo que quería que lo entiendan visualmente. Vamos a avanzar ahora entonces en las diapositivas. Por favor, continuemos, ¿no? Algo más. Entonces, si el campo eléctrico nos va a servir para eso, para calcular fuerzas, ¿no? Para calcular fuerzas que actúan sobre una carga colocada en dicho punto. O sea, esa es la conclusión que vamos a llegar. Si yo conozco el campo eléctrico en un punto del espacio, yo puedo calcular la fuerza que actúa sobre una carga colocada en ese punto. Entonces, hasta la clase anterior hemos calculado fuerzas, ¿de acuerdo? Por Coulomb. Pero ahora puedo calcular esa fuerza conociendo el campo eléctrico en ese punto. Y lo vamos a hacer. Vamos a hacer ese ejercicio, lo vamos a hacer como aplicación. Bien. Con mi cámara, seguimos con la presentación entonces. Entonces, ya tengo mi concepto de campo eléctrico. Y lo puedo comparar con el concepto del campo gravitatorio. Acá en la diapositiva, ¿no? El campo gravitatorio también hay una fuerza que actúa sobre una masa en una cierta dirección, ¿no? La fuerza tiene una dirección. Pero la fuerza, ¿por qué actúa la fuerza sobre este peso, sobre esta masa? Porque está dentro del campo gravitatorio. Entonces, ¿por qué va a actuar una fuerza sobre una carga? Porque está dentro de un campo eléctrico. ¿Quién crea el campo eléctrico? Una carga o un conjunto de cargas que están colocados en algún lugar, en otro sitio, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a estudiar es ese campo eléctrico. Lo que les preguntaba hace un momento, ¿no? Entonces, ¿cómo aparecen estas fuerzas? ¿Por qué aparecen estas fuerzas? Por Coulomb sabíamos, ¿no? De acción y reacción, ¿no? Fuerzas entre dos cargas, aplicamos el principio de superposición. Pero ¿cómo llega esta fuerza hasta acá, no? ¿Y es instantánea la fuerza? ¿La actúa justo en el momento que están las dos cargas? Si se mueve un poquito esta carga, ¿cómo varía la fuerza? ¿Por qué varía la fuerza? ¿No? Por la distancia, ¿sabemos? ¿No? ¿O por qué? Ahora con el concepto de campo, podemos decir porque está en otro punto del campo eléctrico, ¿no? Y el campo eléctrico ha variado. ¿Okay? Entonces, ya vamos aclarando entonces. Entonces, alrededor de toda carga existe un campo eléctrico.
¿Cómo se determina el campo eléctrico? Colocando una carga de prueba positiva. No se olvide, la carga de prueba siempre va a ser positiva. Entonces, si esta es una carga positiva Q1, yo quiero saber su campo eléctrico. En este punto, ¿qué hago? Le pongo una carga de prueba positiva. Al poner la carga de prueba positiva, ¿hacia dónde actúa la fuerza? Hacia allá, por repulsión, ¿no? Por repulsión. Entonces, esta dirección de la fuerza me está indicando la dirección del campo también, porque estamos definiendo que el campo es fuerza por unidad de carga. No se olviden, Newton sobre Coulomb. Campo, repito, fuerza entre carga. Newton sobre Coulomb. Entonces, vamos adelantando un poquito aquí y los campos eléctricos, debido a las cargas positivas, siempre van a estar saliendo. En cualquier punto, si yo colocar en este punto, también va a estar el campo eléctrico saliendo, ¿no? Cuando coloco una carga de prueba positiva. En cambio, si tengo el campo eléctrico para una carga negativa, el vector estaría entrando, porque siempre se hace con carga de prueba positiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi definición de campo eléctrico? Decimos, matemáticamente, el vector campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga de prueba, ¿no? Entre la unidad de carga, se dice, una carga de prueba positiva, ¿no? Entonces, la fuerza que unidades tiene Newton y la carga que unidades tiene Coulomb. O sea, es Newton sobre Coulomb. Newton por cada Coulomb. Eso me indica el campo eléctrico. De ahí es que cuando yo les pregunté si estamos en un campo eléctrico que vale, dijimos, 3 Newton sobre Coulomb, ¿no? Y traigo una carga de 2 Coulomb, ¿no? De 2 Coulomb. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza? 2 por 3, 6 Newton sale la fuerza, ¿no? Matemáticamente, de inmediato. Esto es en magnitud, también podemos calcular la magnitud y luego lo multiplicamos por el vector unitario y nos da el vector campo, ¿no? Están relacionados entre sí. También se puede poner en forma algebraica campo, fuerza sobre carga, y el signo me va a decir si el campo está en una dirección o en dirección contraria. Es lo único. Entonces, nuevamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el campo eléctrico? Acá hay una definición más sencilla. El campo eléctrico en un punto se define como la fuerza por unidad de carga, ¿no? Que actúa sobre una carga de prueba positiva, colocada en dicho punto, o sea, el campo eléctrico en ese punto, ¿no? ¿No? O sea, siempre hay que dividirlo entre la magnitud de la carga. Bien. Entonces, para cargas positivas, hemos dicho, los vectores campo están siempre saliendo, ¿no? Porque yo al poner la carga de prueba positiva dijimos la fuerza actúa para allá. Y el campo tiene la misma dirección que la fuerza, ¿no? El campo tiene la misma dirección que la fuerza. El campo tiene la misma dirección que la fuerza. Y tenemos que utilizar carga de prueba positiva. Si utilizamos carga de prueba negativa, no vale para la definición. ¿Hay cargas de prueba negativa? Sí, puedo poner una carga de prueba negativa, pero no es parte de la definición, no sirve para la definición, ¿no? Bien, entonces acá está, carga de prueba positiva, la fuerza es para este lado, para una carga positiva, porque habría repulsión entre las dos, el campo eléctrico tiene la misma dirección. Siempre campo, fuerza sobre unidad de carga, no se olvide, ¿no? Y si fuera carga negativa, tendría sentido contrario. Acá está la carga negativa, ¿no? Acá está la carga negativa, y carga negativa, ponemos la carga de prueba siempre es positiva, ¿no? Entonces, al ser negativa o positiva, la fuerza de atracción, y el campo tiene que seguir la misma dirección de la fuerza, ¿no? El campo es fuerza sobre carga de prueba, o sea, la misma dirección de la fuerza, ¿ok? ¿No? Ahora, ¿cómo se calcula el campo? Al mismo tiempo ya estamos calculando aquí la magnitud del campo debido a una carga puntual, ojo, ¿no? Ojo. Campo eléctrico de una carga puntual, ¿cierto? Sabemos que la fuerza es el producto de las cargas entre R cuadrado, ¿cierto? Entre la distancia al cuadrado, porque es Q y Q sub 0. Pero al mismo tiempo el campo se define como fuerza entre la carga de prueba Q sub 0. Entonces, si dividimos esta fuerza entre Q sub 0, ¿quién se elimina? Se elimina Q sub 0 y nos queda KQ sobre R cuadrado. KQ sobre R cuadrado. Es decir, el campo de una carga puntual es KQ sobre R cuadrado. Este es el valor absoluto. Lo podemos poner también en valor algebraico, EKQ sobre R cuadrado, sin las barras, ¿no? De valor absoluto. O también lo podemos poner vectorialmente, ¿no? Vector E es KQ entre R cuadrado por un vector unitario R sub 0. Y recuerden que ese vector unitario R sub 0 lo hemos calculado también fácilmente, dividiendo el vector R entre su norma.
y abajo nos aparecía una normal Q, ¿se acuerdan? Que lo vamos a hacer también matemáticamente. Entonces, el concepto, ya tenemos el concepto y la definición de campo eléctrico. Fuerza sobre unidad de carga. Entonces, el campo de una carga puntual, Q sobre R cuadrado. ¿Cuál es la ventaja? Que solamente el campo depende de la carga que crea el campo. Porque nosotros estamos calculando el campo de esta carga Q. Entonces, el campo de esta carga de Q es KQ sobre R cuadrado. No depende de nadie más. Cada carga puntual crea su propio campo. La carga negativa también va a ser, su magnitud va a ser la misma. K por Q, porque el valor absoluto de menos Q es Q sobre R cuadrado, ¿no? Solamente que la dirección tiene dirección contraria, porque es carga negativa. Es por eso que se puede expresar también esto vectorialmente, ¿no? Vectorialmente. Bien, entonces el campo eléctrico depende de la magnitud de la carga y también de la distancia, nada más, ¿no? Es porque es KQ sobre R cuadrado, ¿no? Para puntos ubicados a la misma distancia, el campo eléctrico tiene magnitud constante, es decir, para la misma distancia R, pues, ¿no? Si esta es una distancia R, el campo tiene un valor. Si lo pongo acá a la misma distancia, el campo tiene el mismo valor. A la misma distancia R, el campo tiene el mismo valor. O sea, aquí hay una circunferencia donde el campo eléctrico tiene la misma magnitud, el mismo valor, pero tiene diferentes direcciones, ¿no? Y no solamente una circunferencia, en el espacio tridimensional sería una esfera de radio R, donde el campo tiene el mismo valor, ¿no? Porque vale KQ sobre R cuadrado, ¿no? Si K vale 10 microcoulomb y R vale 10 centímetros, como K vale 9 por encima de 9, el campo siempre tiene el mismo valor a la distancia de 10 centímetros, por ejemplo. El mismo valor, pero direcciones diferentes. Entonces, es importante también ver las direcciones, ¿no? Carga positiva, el campo sale; campo negativa, el campo entra. ¿Okay? Campo eléctrico de un sistema de cargas puntuales, un sistema discreto. Cuando dice carga discreta son cargas puntuales. Y lo hacemos similar a lo que hicimos para fuerzas, ¿no es cierto? Para fuerzas, ¿se acuerdan? Para fuerzas, ¿no? Solamente que para fuerzas teníamos, en este caso acá había una fuerza Q4, por ejemplo, ¿no? Una carga Q4, ¿no? Y calculábamos la fuerza sobre esa carga Q4. Pero aquí tenemos tres cargas y queremos calcular el campo en este punto. En este punto hay carga, no hay carga. Solamente va a haber campo eléctrico, o sea, ¿cuánto vale? Entonces, yo aplico nuevamente el principio de superposición. Calculo el campo debido a la carga Q1, el campo debido a la carga Q2. En este caso, como Q es negativo, el campo está hacia la carga. El campo debido a la carga 3 positiva está saliendo, digamos. Sumamos los tres vectores y tendríamos el campo resultante. ¿Eso cómo se llama? Aplicar el principio de superposición. Campo en el punto P es la suma de todos los campos. Si hubieran n cargas, n cargas. Bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Al parecer está claro, está simple, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más. Si no, haríamos tal vez un ejemplo para ver cómo se puede, cómo lo aplicamos, ¿no? En el mismo ejemplo, tal vez que hicimos en la clase anterior de ley de Coulomb, fuerza, podríamos ahora resolverlo aplicando el campo eléctrico. Y no va a salir exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. O sea, algunas veces nos dan, por ejemplo, que hubiera, sí, nosotros hemos dado 4 cargas, de acuerdo en el problema. Tuvimos Q1, Q2, Q3 y Q4, ¿no? Y hemos hallado la fuerza sobre la carga 3 o la carga 4. Entonces, en ese caso, si nos piden hallar la fuerza sobre una carga Q4 colocada aquí, ¿qué podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es quitar la carga Q4, la sacamos, la carga Q4 y dejamos el punto vacío. Es un artificio, ¿no? Dejo el punto vacío. ¿Qué hago en el punto vacío? Calculo el campo de 2 a 3, que es más rápido calcular. Calculo el campo. Una vez que ya sé cuánto es el campo, puedo decir, la fuerza sobre una carga Q4 colocada ahí sería la carga por el campo. O sea, la fuerza se calcula como carga por el campo, recuerden, ¿no? Si yo tengo que campo es fuerzas entre carga, entonces la fuerza es carga por campo, ¿no? Una vez que conozco el campo, se puede aplicar eso y lo vamos a hacer. Bueno, líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico son líneas que nos representan la configuración del campo eléctrico, es decir, la configuración del campo eléctrico, de los campos eléctricos resultantes.
sea, las líneas de campo eléctrico me están indicando en qué dirección actuaría el campo eléctrico resultante en ese punto debido a las cargas. Es decir, por ejemplo, acá tenemos la línea de campo eléctrico debido a dos cargas positivas, ¿no? Acá se nota, de las cargas positivas la línea sale, siempre sale, ¿no? Y se nota con una especie de que las líneas se repelen. Efectivamente, entre cargas positivas hay repulsión, ¿recuerdan? Hay fuerza de repulsión, y las líneas de campo no dan esa idea. Fueron ideadas para representar gráficamente, pero sin embargo representan el campo eléctrico en una aproximación bastante real, porque las líneas de campo también después tienen una unidad, que la vamos a ver ya más adelante, una unidad física, matemática. Pero cuando graficamos número de líneas, pues, ¿no? Entonces acá hemos graficado no sé cuántas líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 12, 20, 25 líneas me parece, no sé si alguien lo logra contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más 12 al otro lado, 24 y una 25. Quiere decir que acá también deben haber dibujado la misma cantidad. Si alguien se toma la molestia de contar, debe contar que las líneas de arriba son iguales a las líneas de abajo, en cantidad. ¿Eso qué significa? Que las dos cargas son iguales en magnitud. O sea, siempre se grafican las líneas proporcionales a la magnitud de las cargas, ¿no? Proporcional a la magnitud de las cargas, ¿no? Ahora, entonces estas dos cargas son iguales. Ahora, el vector campo eléctrico en un punto cualquiera de estas líneas es tangente a la línea de campo. O sea, si yo quiero saber la dirección del campo en este punto, tiene que ir tangente a la línea. Así como acá, ¿no? La dirección del campo en este punto, tangente a la línea. O acá tenemos otro ejemplo, acá, en este lado de aquí, a la derecha. Aquí tenemos dos cargas de igual magnitud, positiva y negativa. ¿Por qué digo que son de igual magnitud? Porque acabo de decirles que el número de líneas se dibuja proporcional a la magnitud de la carga. Si nos damos cuenta aquí, el número de líneas que sale de esta carga positiva es igual al número de líneas que entra esta carga negativa. Pueden contarlos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿No? 11 acá que están sueltas. Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 13, ¿no es cierto? Sí, estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces estas 13 están llegando acá. Y acá también, acá hay la misma cantidad de líneas que están acá arriba. Entonces las líneas que salen de acá son exactamente igual a la cantidad de líneas que trae acá. Por lo tanto, las dos cargas son iguales en magnitud, solamente que una es positiva y otra es negativa. Ahora, el vector campo eléctrico siempre es tangente a la línea de campo. Por ejemplo, acá la línea está viendo así, ¿no? Quiero ver el vector campo eléctrico aquí, está hacia abajo. Justo en la mediatriz, el campo eléctrico, acá también va a estar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Justo en la mediatriz siempre está hacia abajo, ¿no? Aquí estaría así, ¿no? Siempre tangente a la línea. Bien, acá hay unas normas para dibujar la línea de campo. Ustedes pueden dibujarla. Las líneas tienen que guardar cierta simetría. Es importante recordar que la separación de las líneas indica que el campo es más débil. Cuanto las líneas están más juntas, el campo es más intenso. En otras palabras, la densidad de las líneas de campo están relacionadas con la intensidad del campo eléctrico E, con la magnitud de E. A la magnitud del vector E, que estamos llamando campo eléctrico, yo le estoy diciendo intensidad de campo eléctrico. Es decir, si acá las líneas están más juntas, quiere decir que el campo aquí es mayor que acá donde las líneas están más separadas, ¿no? Igual acá las líneas están más juntas, el campo es mayor que el campo aquí, porque las líneas están más separadas, y mayor que acá, donde están más separadas. Cuanto más se separan las líneas, el campo es más débil, ¿cierto? ¿No? Entonces, para carga puntual positiva también, pues porque el campo es KQ sobre R cuadrado. Conforme aumenta R al cuadrado, el campo se va haciendo más débil. Por eso que las líneas se van separando, ¿no? Y siempre tiene que haber simetría. O sea, acá yo he dibujado, acá se han dibujado ¿cuántas líneas? 8, ¿no es cierto? Acá hay 4 y acá también hay 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 8 líneas. Entonces significa que el campo es simétrico. En todo alrededor, el campo tiene la misma magnitud a la misma distancia R. ¿Se acuerdan que ya hemos dicho eso? O sea, yo no podía dibujar acá una línea más. Acá estoy dibujando vectores, ¿no? Vectores campo. Pero si yo quisiera dibujar líneas, vamos a poner que son líneas de campo, yo no podría dibujar acá una línea más.
Porque si yo dibujo una línea más, estaría diciendo entonces que aquí en esta zona el campo es mayor que en esta zona de acá, ¿no? A la misma distancia, y eso sería falso. Pero tiene que haber una simetría, ¿no? Entonces, la separación de las líneas me indican la intensidad del campo. ¿Ok? Líneas más separadas, campo más débil. Entonces acá sí está correcto. Y conforme nos vamos alejando más lejos, imagínense que esto se va poniendo más lejos, las líneas vamos viendo como si fuera debido a una carga 2Q, ¿no? Y de repente si nos alejamos esto más Q con menos Q, como son iguales, la carga sería 0, al final es como si no hubiéramos líneas, ¿no? Si es que lo alejamos al infinito. Por eso, a grandes distancias de un sistema de carga dotado de carga neta, las líneas de campo deben dibujarse radiales igualmente espaciadas, ¿no? Dice, igualmente espaciadas, como si proviniesen de un único punto donde estuviese concentrada toda la carga, ¿no? Imaginen, utilicemos la imaginación, para esta sobre todo. Para esta también podría ser, pero la carga neta es 0, ¿no? Q positivo, Q negativo, 0. Son iguales, hemos dicho. Acá las dos cargas son iguales. Vamos a suponer que es Q y esto es Q. La suma, ¿cuánto sería? 2Q. ¿No es cierto? Entonces, imagínense ustedes que esto se va poniendo cada vez más lejos, más lejos, más lejos, ¿no? Imagínense que se va al infinito, hacia el fondo, al infinito. Entonces, lo que vamos a ver es como si fuera una carga 2Q con líneas saliendo en forma radial, ¿no? En forma radial y en forma simétrica. Pero vemos que el número de líneas es el doble, pues, ¿no? O sea, por eso que es como si proviniera de una carga 2Q, ¿no? Una carga única, 2Q, ¿no? A lo lejos, ¿no? Una carga puntual, 2Q. Eso es lo que nos están diciendo en esta parte. La línea de campo no pueden cruzarse, ¿no? Porque las líneas de campo ya provienen de los vectores campo resultantes. O sea, si se cruzan, entonces significa que no estamos dibujando la línea de campo resultante. Acá tenemos unas preguntas sencillas. ¿Qué hay dentro de la caja A? ¿Qué hay dentro de la caja B? ¿No? A ver, imagínense ustedes. A ver, vayan pensando. Un par de minutos nada más. A ver si dan sus opiniones. Es un grupo. Un ratito. Bien, sigamos entonces. A ver, ¿alguien puede decir qué hay dentro de la caja A y qué hay dentro de la caja B?
Si alguien tiene una idea, hoy día que estamos martes. Martes 16. ¿Qué piensan que hay dentro de la caja A y que hay dentro de la caja B? En la caja hay carga positiva, profesor. En la caja A hay carga positiva. Y por consiguiente me dice que en la caja B hay carga negativa. ¿Estás segura? No, ingeniera, en la carga, en la caja hay carga negativa. La carga A hay en la caja A hay carga negativa y la Y en la carga B B positiva. y la B positiva. ¿Quién fue que me dijo? ¿Cómo se pida? Estela Montenegro. ¿Montenegro? Estela Montenegro. ¿Qué es la Montenegro? Muy bien. Muy bien, muy bien. Está bien. La participación con error también vale, ¿ah? Pero, ¿cómo se apellida la alumna que me dijo al contrario? ¿Por su caso? Sí, profesor Chavarri. Chava. Sí, Muy bien, pensé Chava. que se refería a que la caja, como siempre nacen y se van a la caja B, me confundí en ese aspecto. No, pero sí lo está viendo que es que está al contrario, ¿sí? Las flechas, de repente no lo ve las flechas. Sí ve que las Es que flechas. hay 3 cuadros, me fijé en en el segundo cuadro. El de abajo sí es la A, profesor. Ah, ya. Yo estaba acá. El segundo Bien. cuadro, ok, no, bueno. Ya, Chava. Entonces, Chava Me está bien. refería al segundo cuadro que sí es carga positiva. Correcto, está bien, ¿eh? Chava, entonces está bien. Hay que aclarar entonces. Muy bien. Estaba señalando acá, estaba la flechita acá, no la viste. Ya. Muy bien, entonces, claro, de la carga, donde hay carga positiva, las líneas salen, donde hay carga negativa, las líneas entran. De acá, entonces, sale de la caja carga positiva, carga muy bien. De acá hay carga positiva y acá hay también carga positiva. Muy bien. Ese es de primera instancia, de primera idea. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, hasta ahí está bien. Pero yo le digo, en la caja A, solo hay carga de acá de la primera, anda, que está arriba, solo hay carga negativa, y en la caja B solo hay carga positiva. ¿Qué dicen ustedes? Porque es caja. Ingeniero, en la caja, según la teoría, mueren la carga positiva de la caja B, ¿no? Entonces Ya, tendría carga positiva y carga negativa. ¿O me estoy equivocando? ya. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra idea? Estamos conversando, estamos pensando. Es interesante estas preguntas, ¿no? Es interesante estas preguntas. Está bien lo que me están diciendo en principio. La respuesta de primera intención está bien. ¿No? ¿Es cierto? Hasta ahí está bien. Acá me faltaría otro gráfico. Aquí, por ejemplo, imagínense que esta es una caja, una caja, esta de acá, toda esta. ¿Las líneas salen o entran? Salen y entran. Salen. ¿Salen al infinito? Hay líneas que salen Salen. por acá y hay líneas que están entrando por acá, ¿no es cierto? O sea, mucho va a depender también del tamaño de la caja, pero hay líneas que están saliendo por acá y hay líneas que están entrando por acá, ¿no? Muy bien. Entonces, acá en este ejemplo yo les quiero aclarar un poquito, ¿no es cierto? Aquí va a depender mucho también de la concentración de las cargas o de cuán lejano están las cargas o del tamaño de las cajas también, ¿no? O sea, aquí lo que me están diciendo, al salir líneas, ¿no? Al representar que hay líneas que vienen para acá, incluso las otras no le han puesto su flechita, bueno.
pero no da la idea que las líneas están saliendo. Por eso que ustedes han supuesto de que de acá hay carga positiva y acá hay carga negativa. Pero en realidad lo que me está diciendo es que cuando ustedes dicen que acá hay carga positiva, me están hablando de la carga neta. Ojo, están hablando de la carga neta. O sea, que hay más carga positiva que negativa. Por eso que hay líneas que salen. O sea, estamos hablando de una carga neta acá. Entonces, esa es la idea del concepto de cuerpo cargado también, ¿no? Y acá, dentro de la caja A, hay carga negativa, pero como carga neta. Porque también puede haber carga positiva y negativa. Pero lo que sucede es que la cantidad de carga negativa es mucho mayor que la carga positiva, o simplemente mayor, ¿no? Y acá dentro de la caja B hay más carga positiva que negativa. Pero su carga neta, ciertamente es positiva, muy bien, y su carga neta acá es negativa. Entonces estamos hablando de cargas netas, porque eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces obviamente acá las líneas salen, ¿no? Porque hay carga neta positiva, acá también hay carga neta positiva, ¿no? ¿Puede haber carga negativa? Sí, puede haber carga negativa, de repente muy pequeñita. Entonces, acá adentro puede haber carga positiva, de la carga positiva a la carga negativa, la línea se cierra, ¿no? Se cierra ahí mismo, ya no logra salir de la caja. O sea, todo va a depender de las distancias de las cargas. Entonces, acá también estamos suponiendo igual, ¿no? Entonces, acá le están poniendo más 2Q, quiere decir que la carga neta aquí en esta caja es más 2Q y en esta caja B es menos Q, ¿eh? Nos están diciendo menos Q. Por eso que acá, fíjense, acá de la caja A sale, las líneas que salen es el doble de la cantidad de líneas que llegan acá. ¿Cuántas líneas están llegando acá? 1, 2, 3, 4, 6 líneas, ¿no? 1, 2, 3, 6 líneas llegan a la caja B. No, 6 no, 6, 8. 8, ¿está bien? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 8 líneas llegan a la caja B, que es menos Q. Por lo tanto, de la caja A, que es más 2Q, deben salir 16. ¿Está bien? Entonces llegan 8 acá. Acá ya están saliendo 8 de la caja, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sale 16 líneas de la caja y llegan 8 líneas a la caja. ¿Ok? Bien, entonces está bien lo que ustedes han razonado, han pensado, está muy bien, está perfecto. Yo les he profundizado un poquito más para ver lo que es el concepto de carga neta, ¿no? Bien, esto es campo eléctrico ahora de una distribución continua de carga. No sé si nos alcanzará el tiempo para hacer algo de pizarra, pero vamos a ver el concepto de manera rápida y general, porque esto en pizarra lo vamos a explicar en mayor detalle, creo, solamente como concepto. ¿Cómo se calcula el campo eléctrico de una distribución continua de carga? Más que gráfico, les voy a poner la pantalla. Perdón, les voy a abrir mi cámara para que me puedan visualizar. Entonces, para el campo de una carga puntual, ya sabemos cómo se calcula el campo de una carga puntual. Es muy sencillo. El campo de una carga puntual, a la distancia R es KQ entre R cuadrado, ¿no? O sea, depende de su carga. KQ sobre R cuadrado, es la magnitud. ¿Sí? Si esta carga vale, por decir, vamos a ponerle 10 nanocoulomb, ¿no? 10 por 10 a la menos 9, 10 nanocoulomb. Rápido vamos a calcular. 10 nanocoulomb, es la carga. Y queremos calcular el campo a 10 centímetros, ¿no? A 10 centímetros. ¿Sí? ¿Cuánto vale el campo a 10 centímetros? Entonces, ¿cómo calculamos? KQ sobre R cuadrado. ¿Cuánto vale K? 9 por 10 a la 9, ¿no? 9 por 10 a la 9. Por 10 nanocoulomb, 10 por 10 a la menos 9. 10 con 9 por 10 a la menos 9 se cancela, 9 por 10, 90. 90, ¿entre cuánto hemos dicho? Entre la distancia 10 centímetros. 10 por 10 a la menos 2 al cuadrado. O sea, sería 10 a la menos 1 al cuadrado sería 10 a la menos 2 sobre como 10 al cuadrado, ¿no? 90, teníamos 90, ¿no? Por 10 al cuadrado, 90 por 100, 9000. 9000 newton sobre coulomb vale el campo eléctrico a 10 centímetros. ¿Ya está? Ya sabemos cuánto vale su campo. Y la dirección, como es positiva, está para allá. Tiene su vector, ¿no? Igual podemos calcular el campo de esta, igual podemos calcular el campo de esta, a ese punto, ¿no? Uno estaba a 10 centímetros, el otro de repente también a 10 o a 20, ¿no? Cada uno se calcula su campo con su dirección y sentido y nos sale el vector campo eléctrico. ¿Se acuerdan? Como calculamos como vector. Ya está. Eso es cuando tenemos un sistema de cargas puntuales. Pero ahora de acá el tema, ustedes leen ahí el que dice campo eléctrico de una distribución continua de carga. Entonces, cargas puntuales en diferentes puntos es una distribución discreta. Ahora, ¿qué es una distribución continua? A ver, distribución discreta, entonces
hay espacios vacíos donde no hay carga, ¿cierto? Las cargas están en diferentes puntos, pero hay espacios vacíos donde hay carga. Y en realidad la carga real existe como carga discreta, porque están en los electrones y los protones que están ubicados en ciertas partículas, ¿no? Y entre ellos hay una distancia y espacio vacío donde hay carga. Pero para el concepto, para el curso de física o el curso de magnetismo, electricidad, ¿no? O teoría de campos, se considera el concepto de carga continua. Quiere decir que es una región del espacio donde todos los puntos de ese espacio, de esa región, tienen carga eléctrica. Es decir, vamos a suponer que tengo esta hoja de papel, el cuaderno, esta hoja de papel, todos los puntos de esta hoja de papel tienen carga eléctrica. Esa distribución de carga se llama carga superficial. O sea, puede ser un plano también, ¿no? O un cilindro, cualquier superficie. Pero todos los puntos de ese plano tienen carga eléctrica. O sea, no hay ningún punto vacío. O sea, hay una continuidad de carga, ¿no? Por eso se llama carga continua, ¿no? O puedo tener la carga continua en una línea, ¿no? En un cable, por ejemplo, ¿no? Tengo un cable como este, acá lo ven, ¿no? Puede ser muy largo en este cable, entonces la carga está distribuida en toda esta longitud, puede estar curvo, etcétera. Entonces tengo una distribución de carga lineal, pero es continua, o sea, todos los puntos tienen carga, todos los puntos de esta línea tienen carga, es continua. O puedo tener la carga distribuida en un volumen, ¿no? Por ejemplo, en esta botella. Vamos a suponer que toda la botella está llena de agua y el agua es como si fuera la carga eléctrica. Entonces, hay carga eléctrica en todo este volumen. Cada punto del volumen tiene carga eléctrica. Esa es una distribución continua. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos el campo eléctrico para una distribución continua de carga? Muy fácil. Es muy fácil en concepto. Luego ya aplicamos la matemática. ¿Qué hacemos? Tomamos un elemento de este cuerpo, ¿no? Que puede ser volumen, puede ser un plano, tomamos un elemento, acá tomamos un elemento de volumen, acá tenemos un elemento de superficie, o si es una línea, un cable, ¿no? Tomamos un elemento lineal, un elemento de longitud. Tomamos un pequeño elemento, y ese elemento tiene carga. O sea, estamos tomando un diferencial de carga. Y a ese diferencial de carga lo tratamos como si fuera una carga puntual. Como es tan pequeñito, ese diferencial de carga lo tratamos como una carga puntual y yo quiero calcular el campo eléctrico en este punto, ¿cierto? Quiero calcular el campo eléctrico en este punto. Entonces digo, debido a este diferencial de carga, en este punto existe un diferencial de campo. ¿Cómo se calcula ese diferencial de campo? K por el diferencial de carga entre la distancia al cuadrado, entre R cuadrado. Es como si fuera una carga puntual. Para una carga puntual, el campo, dijimos, en ese punto es KQ sobre R cuadrado. Para el diferencial de carga que he tomado, el campo aquí será K diferencial de Q sobre el R cuadrado. Bueno, la única diferencia está en que el diferencial de R va a variar, ¿no? El diferencial de carga va a depender de dónde está ubicado el volumen, entonces es por eso que hay que integrar. Y eso es lo que tenemos en la diapositiva, ¿no? La integral. Ustedes ven en la diapositiva que está expresado como integral. Entonces, lo único que tenemos que recordar, el cuerpo lo descomponemos en diferenciales de carga, agarramos un diferencial de carga cualquiera y decimos, debido a ese diferencial de carga, en el punto P en el espacio existe un diferencial de campo. ¿Cuánto vale este diferencial de campo? K por el diferencial de Q entre este R al cuadrado por un vector unitario que me va a dar la dirección. Porque este R va a cambiar de dirección constantemente para todos los diferenciales de carga. Entonces, así se calcula el campo eléctrico para una distribución continua de carga de manera general, ¿no? La integral de K diferencial de Q sobre R cuadrado por el vector unitario, ¿no? El diferencial de Q se trata como si fuera una carga puntual. Y ya lo que tenemos que ver es cómo está distribuido este diferencial de carga en el volumen, en la superficie o en la línea, ¿no? Matemáticamente. Ese es el concepto. Y eso es lo que vamos a aplicar. Entonces, para esto existen las densidades de carga. Cuando se trata de un conductor, de una línea, ¿no? Es la densidad lineal de carga. Como le mostré en un cable, por ejemplo, cuando es la hoja del cuaderno, del papel, una superficie, densidad superficial de carga. Puede tener cualquier forma, ¿no? Cilindro, esfera, ¿no? Y cuando es un volumen, cuando les mencioné, por ejemplo, la botella, ¿no? Es una densidad volumétrica de carga. ¿Cómo se define? La densidad lineal de carga es lambda, así le vamos a definir. Lambda es diferencial de carga entre diferencial de longitud, ¿no? El diferencial de carga dividido entre el diferencial de longitud le vamos a llamar densidad lineal de carga.
a- al diferencial de carga dividido entre un diferencial de área o diferencial de superficie, el caso del papel, por ejemplo, ¿no? De una superficie, le vamos a llamar sigma. Sigma es la densidad superficial de carga. Y el diferencial de carga entre el diferencial de volumen, le vamos a llamar ρ. Y esto nos va a servir para calcular campo eléctrico. También nos va a servir para calcular el diferencial de carga, con la carga, ¿no? Porque si yo quiero calcular carga, yo despejo acá, digo, diferencial de carga es lambda diferencial de longitud. Integro y ya tengo la carga total. Acá igual, si quiero calcular la carga, despejo diferencial de carga, sería sigma diferencial de área. Integro y ya tengo la carga total. Lo mismo acá. Diferencial de carga es ρ, diferencial de volumen, integro y ya tengo la carga total. Pero eso solamente para calcular la carga total, no para calcular el campo. Para calcular el campo hay que introducir esta expresión lambda o sigma o ρ dentro del cálculo del campo, ¿no? Acá. O sea, si es lineal, K lambda diferencial de longitud. Si es superficial, en lugar de diferencial de carga, sigma diferencial de superficie. Y si es volumétrica, en lugar de diferencial de carga, ρ diferencial de volumen. Y esa es otra integral, ¿cierto? Va a depender ya de cómo varía la carga con la distancia. Algunas que vamos a calcular, que vamos a hacer es para el cálculo para una barra. Eso lo vamos a hacer la próxima clase. No creo que nos alcance el tiempo ahora, la próxima clase, porque ya es práctica, ¿no? O sea, esto en realidad es práctica, o sea, resolverlo ya es parte práctica, solamente que lo vamos a resolver algebraicamente y por ahí los ejemplos numéricos que están en la práctica dirigida, que a propósito, sí, están en la práctica dirigida, todavía no hemos llegado a la práctica calificada. ¿No? Para un anillo cargado, aquí está la expresión, ¿no? Ustedes también podrían aplicarlo si es que ya están practicando, pero lo que vamos a hacer nosotros en clase es deducir, ¿no? Cómo se calcula el campo debido a una distribución continua de carga anillo y también para un disco, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a aplicar el cálculo del campo eléctrico que hicimos nosotros para 3 cargas, para 4 cargas, creo, ¿no? El cálculo de la fuerza sobre una carga, me acuerdo, fuerza 4, y lo vamos a hacer aplicando campo eléctrico. Bien. Entonces voy a dejar de compartir y vamos a aplicar campo eléctrico debido a cargas puntuales. ¿Sí? ¿Sí? Dejo de compartir. Enciendo mi cámara. Vamos a ubicarla bien. Vamos a empezar a resolver ese problema. Y vamos ganando tiempo. Vamos ganando tiempo, ¿no? Y ahí estamos. Listo. Ahora voy a apagar mi audio un ratito mientras borro la pizarra.
A ver, vamos a comenzar con el mismo problema. A ver, voy a buscarlo yo, ustedes buscan, ustedes los tienen también, yo se los compartí, el problema de calcular la fuerza. Voy dibujando y ustedes me hacen recordar mejor. Vamos avanzando. ¿Sí? El problema. Vamos a hacerlo en dos preguntas. Normalmente se hace una. Vamos a calcular el campo eléctrico, ¿sí? Dadas las cargas puntuales. Y me va a preguntar así. Dadas las cargas puntuales. Hasta. Aquí teníamos, recuerdo, por acá dibujamos 4, creo, y 3 para el otro lado. Este era el eje Y en centímetros. Acá teníamos hasta 4 y acá teníamos hasta 3. ¿No? Sí, profesor. Para 4, vamos a hacer lo mismo. ¿Se acuerdan que hemos dicho que podemos aplicar lo mismo? El mismo concepto. Entonces acá teníamos los 4 y acá teníamos 3 en centímetros. 1, 2, 3. Este es X. X en centímetros. Ya está. Ahora, teníamos la carga, acá creo que era la carga Q1, ¿sí? Sí. Sí, Carga Q1. La carga Q2 creo que estaba por acá. sí, ingeniero. Q2. Q3 estaba a su costado. Acá estaba Q3, ¿no? Sí, Sí, Y ahí hemos hallado la fuerza, creo, ¿no? O, acá, o en Q4. En ese problema Sí, pidieron hallar ingeniero, la fuerza. tenía, las fuerzas sobre Q4. sobre de abajo. Ok. Entonces está perfecto. Justo nos va a ayudar. Nos va a ayudar entonces. Y acá estaba Q3. Muy bien, Q3. Perfecto. Ya está. Entonces, miren, ese mismo problema lo voy a transformar así, aunque no necesariamente, solamente para ilustrar. O también podríamos hacerlo todo, mejor se lo va a hacer completo, exactamente como nos dan el problema, y vamos a aplicar el principio de campo eléctrico, concepto de campo eléctrico. Entonces ponemos Q4 de una vez, para que vean cómo se aplica. Acá estaba Q4. Entonces, dadas las cargas puntuales, Q1, ¿cuánto valía? 30, creo. Sí, 30. 30 microcoulombs. 30 microcoulomb. Q2 valía Menos 50. menos 50. Menos 50. menos 50 microcoulomb. Q3 Q3, 40. 40. 40 microcoulomb y Q4 igual 10. microcoulomb. Gracias. Entonces, hallar la fuerza resultante sobre Q4, ¿no? Vamos a poner así, hallar la fuerza resultante sobre Q4, aplicando previamente el concepto de campo eléctrico. Aplicando previamente el concepto de campo eléctrico.
Solución, entonces. Entonces, ¿cómo voy a aplicar el concepto de campo eléctrico? El concepto de campo eléctrico lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Vamos a retirar la carga Q4. Entonces voy a retirar la carga Q4. Al retirar la carga Q4 no queda nada ahí, solamente queda el punto. Queda el punto donde va a venir Q4. Y calculamos el campo eléctrico en ese punto. Una vez que yo tengo el campo eléctrico en ese punto, traigo Q4 y la coloco en ese campo y digo la fuerza es la carga 4 por el campo que hay allá. Vamos a hacerlo para luego volver a explicar. Solución. Entonces, retiramos la carga Q4 de ese punto, entre paréntesis P. Retiramos la carga Q4. Voy a poner retirando mejor. Retirando la carga Q4. La carga Q4 de ese punto. De ese punto P. Vamos a poner de ese punto. Y le voy a llamar P a ese punto. Listo. Entonces, cuando yo retiro la carga Q4 del punto P, me va a quedar así. Y en centímetros igual. Vamos a dibujarlo mejor. Acá va a quedar. X en centímetros. 1, 2, 3, 4 aquí. Y acá 3, ¿no? 1, 2, 3. Ya está. Entonces tengo la carga Q1. Tengo la carga Q2 que es negativa. Y tengo la carga Q3. ¿Qué pasó con la carga Q4? La hemos quitado. ¿Qué nos queda? Solamente tenemos un punto P. ¿No? Un punto P. Entonces, retirando la carga Q4 de ese punto P y hallando el campo en dicho punto. O sea, vamos a hallar el campo en dicho punto. Hallando el campo en dicho punto. Hallando el campo en dicho punto. Ya está. Entonces ahora ya no vamos a hallar fuerza por ahora, solamente el campo en dicho punto. Entonces decimos el campo debido a la carga Q1 en el punto P. ¿Hacia dónde está? La carga Q1 es positiva. ¿Cierto? Tenemos que recordar. El campo se define con carga de prueba positiva. Si no nos acordamos a dónde está dirigido el campo de una carga positiva, pero yo les voy a recordar, el campo de las cargas positivas están saliendo y el campo para las cargas negativas están entrando hacia la carga. Si no lo recuerdan así, nos imaginamos una carga de prueba positiva aquí. Le pongo una carga de prueba positiva, como este positivo, con positivo se repelen. Ah, mi campo está para allá. Mi campo está para allá. ¿Este qué campo es? Mi campo E1. E1. Ahora, el campo debido a la carga 2 en el punto P. Tenemos que dibujar la línea de acción. ¿Cuál es la línea de acción? La diagonal, ¿no es cierto? La diagonal. Acá está la diagonal. La carga Q2 es negativa. ¿Hacia dónde estará el campo en el punto P? ¿Quién me dice? La carga Q2 es negativa. El campo en el punto P, ¿hacia dónde actuará? ¿Yendo hacia la carga 2 o saliendo de la carga 2? Saliendo de la carga 2. Saliendo de la carga 2. A ver quiénes respondieron. Carla Paz. Carla Paz y
Estela Montenegro. Estela. Estela y carga. Está errado, ¿Por qué? porque la carga es negativa. Entonces, cuando no se recuerdan, las cargas negativas, a ver, vamos, las cargas positivas crean campos saliendo, y las cargas negativas crean campos entrando, ¿ok? Entrando. Esa es una forma de recordar. Ahora, yo le estaba diciendo, por eso que la definición dice carga de prueba positiva. Entonces, si yo no me acuerdo hacia dónde está el vector campo, esta carga Q2 es negativa. ¿Qué hago? Pongo una carga de prueba positiva siempre. Pongo mi carga de prueba positiva. Negativo con positivo. ¿Qué tipo de fuerzas actúan? Ahora sí, dígame. Atracción. 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 Entonces la fuerza tiene que ir para allá. Y el campo también va para allá. Porque le he puesto mi carga de prueba positiva. ¿Entendió? El campo está para allá. Entonces ya tengo mi campo E2, le voy a llamar a este campo E2. Ya tengo mi campo E1, ya tengo mi campo E2. Me falta mi campo debido a la carga 3. En el punto P, la carga 3 es positiva. ¿Hacia dónde actúa el campo en el punto P? ¿Hacia abajo? Hacia abajo. ¿Quién respondió? ¿Quién respondió? Hacia arriba. Es hacia arriba. Subclupe. Pero no es hacia abajo. Subclupe. Subclupe. El campo es hacia abajo. La carga 3 es positiva. Sus líneas de campo de la carga 3, que es una carga positiva, sus líneas son salientes. Si tengo la carga 3 acá, sus líneas están salientes, el campo está hacia abajo. ¿Ok? Hacia abajo. El campo de 3. Vamos a poner por acá. E3. Nuevamente repito, ¿cómo me recuerdo? Si es que no me acuerdo dónde va hacia arriba, hacia abajo, recuerden, la carga de prueba siempre es positiva. La carga de prueba es positiva. Carga de prueba es positiva. La vamos a usar para campo, para potencial, para energía. La carga de prueba es positiva. Entonces, acá está mi carga Q3 positiva. ¿Qué hago para ver qué dirección tiene la fuerza del campo? Le pongo una carga de prueba positiva acá, imaginariamente. Al poner una carga de prueba positiva, positivo con positivo se repelen. Entonces la fuerza sería hacia abajo, repulsión. Esa es la dirección del campo. ¿Ok? Esa es la dirección del campo. Entonces ya tengo mis tres campos en dirección y sentido. Lo he dibujado en dirección y sentido. Si yo lo resuelvo todo vectorialmente, no necesito dibujarlo porque ya me va a dar respuesta con componentes, ¿no? X, Y, Z, ¿se acuerdan? Pero vamos a calcularlo. Entonces ya tengo el campo en el punto P, ¿no? Voy a calcular el campo en el punto P. Entonces pongo acá, aplicando el principio de superposición, el campo en el punto P es, aplicando el principio de superposición, coma, el campo resultante en el punto P es, vamos a poner así, campo resultante. Campo resultante como vector es igual a E1 más E2 más E3. Los tres campos y le ponemos expresión 1. Tres campos. Y calculamos cada uno de ellos, igual que en la clase anterior. Calculando E1. ¿Cómo calculamos E1? E1, como sabemos que tiene dirección positiva en el eje X, o sea, el vector unitario es Y, solamente calculamos la magnitud y le ponemos la dirección Y. O sea, E1, me puedo decir magnitud de E1, la magnitud de E1 es igual a la constante K sub E por la magnitud de la carga 1 sobre R1 al cuadrado. ¿Cuánto vale eso? Acá le ponemos su valor. 9 por 10 a la 9 por la carga Q1
30 microcoulomb, 30 por 10 a la menos 6, sobre R1 al cuadrado. ¿Cuál es la distancia de la carga Q1 al punto P? 3 centímetros. 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Newton sobre Coulomb. Ya estamos con otra unidad, ya no es Newton nada más, ahora es Newton sobre Coulomb. ¿Cuánto sale esto? 9,9 se cancela, ¿cierto? 9,9 se cancela y nos está quedando 30 por 10 al cubo. A ver, 30. ¿Sí? Por 10 a la 7. 10 a la 7. 10 al cubo, 10 a la 4, 10 a la 7. 30 por 10 a la 7 Newton sobre Coulomb. Por consiguiente, el vector E1, o sea, como vector, porque tiene solamente la magnitud, recuerden que tiene solamente la magnitud de E1, ¿cuánto valdría? 30 por 10 a la 7 en la dirección I. ¿Cierto? Ya tenemos el vector E1. Ahora nos vamos a E2. ¿Cierto? E2. E2, de igual manera. 2 puntos, pero E2 está inclinado. O sea, no, sería la magnitud por el vector unitario. En este caso, entonces, el vector E2 se puede expresar ya como vectorialmente, ¿cierto? Sería K por la carga 2 con su signo, ¿no? Porque, ¿qué sería? Entre R cuadrado, ¿se acuerdan? Entre el R2 al cuadrado, ¿no? Vamos a poner R2, la distancia R2 al cuadrado. Pero por el vector unitario. Y el vector unitario es justamente el vector R2 entre su norma. Fíjense, vector R2 entre su norma. ¿Qué me da la norma de R2 por R2 al cuadrado? Vamos recordando. ¿Qué me da R2? La norma de R2 al cubo. Listo, se acabó. Ya está resuelto. De frente, entonces vector R2 por su norma, R2 elevado al cubo. Eso es. Estoy reemplazando valores. E2, ¿a qué va a ser igual? 9 por 10 a la 9 por la carga 2 con su signo, porque el signo me va a la dirección. Justamente vale menos 50 microcoulomb. Menos 50 por 10 a la menos 6 por el vector R2 entre la norma de R2 al cubo. ¿Cuál es el vector R2? Ya lo vimos en la clase anterior. Si gusta lo ponemos acá a un costado. El vector R2 es el vector que va de la carga al punto P. Vamos a poner eso, ¿no? Mejor hay que poner acá. R2 es el vector que va de la carga al punto, ¿ya? R2, siempre el vector es vector que va de la carga al punto. Al punto P, si quieren, en este caso, ¿no? ¿Y de qué le pone de la carga Q2? Si fuera Q1, sería de la carga Q1 al punto P. Entonces acá le ponemos R2 de una vez. R2, ¿cuál es R2? Que va de la carga al punto, ¿no? De la carga al punto. ¿Cuáles son las coordenadas de P? 3,0. ¿Cierto? De la carga al punto, de la carga al punto. 3,0. R2 es 3,0, ¿no? Menos, acá está 3,0, menos 0,4. 0,4, todo en centímetros. O sea, ¿cuánto sale esto? 3, menos 4. ¿No? En el eje X3, menos 4. O sea, este es 3, menos 4 centímetros. ¿Y cuál es su norma? 5. Norma de 5. 5 centímetros. Ahora sí, reemplazamos valores. E2, ¿cuánto va a ser igual? 9 por 10 a la 9. Por Q2, ¿cuánto es Q2? Menos 50. Por 10 a la menos 6. Por el vector R2, 3, menos 4. Por 10 a la menos 2, porque está en centímetros.
sobre su norma, que es 5 centímetros, 5 por 10 a la menos 2, elevado al cubo. Newton sobre Coulomb. ¿Cuánto sale esto? El 3, menos 4 lo dejamos. Esto salía, yo le decía cómo lo calculaba, 50 entre 25, 2, ¿cierto? ¿Recuerdan? 50 entre 25, eso era 2. Y ahora me queda un 5 más. ¿Cuánto sale? Sin el 3, menos 4. Aunque ya no me ganó la hora, ¿no? A ver, ustedes lo siguen calculando. Voy a tomarle foto para ver dónde nos quedamos. Se lo envío la próxima clase, entonces continuamos. Pero ustedes pueden continuar. Entonces, ¿cuál es el proceso? Hallar E1, E2, E3 como vector, con sus coordenadas I, J, reemplazar en 1. Una vez que reemplazar en 1, ya tienen el campo en el punto P, ¿no? Tienen el campo en el punto P. Luego, ¿qué dicen? Luego, al colocar la carga Q4 en el punto P, la fuerza será igual, ¿no? Una vez que ya tienen, en la próxima clase continuamos, pero los que quieren poder avanzar, entonces avanzan con E1, E2, avanzan con E3, calculan E3. Una vez que tienen E3, dicen luego, al colocar Q4 en el punto P, la fuerza será, ¿cierto? Al colocar Q4, si trae Q4 en el punto P, la fuerza será fuerza resultante R4, habíamos llamado, ¿no? ¿Cómo se calcula la fuerza resultante de Q4? La magnitud de Q4 por el campo resultante. ¿Ah? La fuerza resultante va a ser la carga Q4, que vale 10 microcoulomb, por el campo que hemos hallado, ¿no? Se acaba de tener un campo resultante. Este campo resultante hay que hallarlo. Lo pueden avanzar, si no, la próxima clase lo continuamos y hallamos la fuerza. ¿Y qué nos tiene que salir? Exactamente igual a la solución del problema que hicimos por poco. ¿Okay? Bien, voy a tomarle fotos a esta parte para enviarle, para que lo tengan ahí. Y luego la próxima clase terminamos de resolverlo y avanzamos. La parte final dice, la fuerza resultante en 4 es la carga en 4 por la... No se ve bien. Es la carga 4 por el campo resultante que hemos hallado. Ahí le estoy enviando ahorita la foto. Es la carga 4 por el campo, este campo ER. Este campo ER de la ecuación 1. Ahí se los envío. Entonces practiquen y la próxima clase que hagamos tienen que tener ustedes la misma respuesta que vamos a llegar. En este caso, la delegada es Carla, ¿no? Carla Paz, a ver. D. Ya, se lo acabo de enviar, estimados alumnos. Entonces, vamos a dar por concluida nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias por su participación. Ya se la pasé, ya la tienen, ¿ya? La tienen, ya ahí les van a compartir. Sí, ingeniero, ya lo compartí por el grupo. Hasta luego. Ahí estamos claro para que lo tengan. Entonces yo me despido de ustedes en estos momentos. Tengo que entrar a otra sesión, me van a disculpar. Ya la próxima clase tenemos un poco más de tiempo. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero.
Gracias. Hasta luego, Adriana, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Tatiana, gracias. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero, cuídese. Hasta luego, Carla. Hasta luego, Renzo, cuídense. Yo voy saliendo, voy a detener la grabación. Hasta luego, profe. Hasta luego, Leonardo, creo que era.